Bueno, chicos, porfa, me confirman si me escuchan y ven pantalla. Sí, profe. Gracias. ¿Será que Angie ya llegó? No la veo por ahí. Bueno, las personas que tenían la manito levantada, levántenla, porfa. Creo que era Cristian, Catherine Segura, sí. Listo. Dale, Catherine, cuéntame. De lo de modificar genéticamente a los seres vivos. Pues, en mi opinión, diría que no, porque, Perdón, compañera, no se te escucha. profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucha mejor. Pues, en mi opinión, yo no estaría de acuerdo con modificar genéticamente a los seres vivos, ¿no? Pues sí puede ser que quieran, digamos, evitar enfermedades así en algún futuro, pero no estoy de acuerdo porque, pues, según mi opinión, pues, religiosa, es mejor o estaría como acuerdo que, que es como nos manda el mundo, o sea, pues no estaría de acuerdo con eso. Y además, digamos, un bebé que los papás quieran modificarle gen para que no tenga alguna enfermedad en el futuro, pero ellos no saben la consecuencia que les vendrá. Pues no sé, esa es mi opinión. Claro, sí, muy bien. Ahí ya pues dependiendo de la religión de cada uno de ustedes, de sus creencias, de si aceptan o no, ya eso es respetable, ¿no? Está Cristian, qué pena contigo, me apareces acá de primeras, pero voy a darle la palabra a Marcela, que era la que la tenía anteriormente. Bueno, continúa Marcela, perdón Marcela, Angie. Bueno, bueno, gracias, profe. Entonces, como le venía diciendo, que hay más ventajas que desventajas. Por ejemplo, las ventajas sería que debido a esto, a los organismos modificados genéticamente, digámoslo así, podríamos tener productos farmáticos, como decían mis otros compañeros anteriormente, que esto también se aplica a la agricultura y a personas que, digámoslo así, no están contentas con lo que son y quieren cambiar algún aspecto de uno mismo y muchas otras cosas más, sino que pues no, digámoslo así, no conozco otras más ventajas, pero yo sé que ha de haber más. Y las desventajas sería que el hecho de cambiar algún aspecto de nosotros mismos puede tener efectos secundarios, también en la agricultura. Sí. Y otra ventaja también que me olvidé sería que estos productos permiten, estos organismos modificados genéticamente, permiten salvar vidas. Por ejemplo, esas enfermedades que generalmente están hasta hoy en día, como el cáncer, enfermedades grandes, debido a esos organismos modificados genéticamente en fármacos, pueden salvar muchas vidas. Eso sí, también, sí. Vemos que hay una serie de pros y de contras, ¿no? Como que esto me parece bien, pero esto me parece mal. Ya la mayoría de ustedes me han mostrado como el lado bueno y el lado malo. ¿Listo, Marcela? ¿O ¿Listo, continúas? profe? Sí, profe. Ah, listo. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, profe. Bueno, ahora sí, Cristian, cuéntame. Listo, profe, gracias. Primero, volviendo al tema de eso del tomate y la manzana. Yo tuve un abuelo, no lo tengo, no se ha muerto. Me contaba que él tenía cultivos de aguacate y que eso se demora más que todo, que creo que 8 meses, un año para que dé el fruto, ¿verdad? Sí, la verdad, yo sí poco de cultivos, pero más o menos, sí, siempre es difícil el tomate. Lo que Bueno, es el sí, tomate y eso se la demora fresa, mucho. sí. Bueno. Sí. Bueno, el hecho es que me contaba que
él tenía un amigo y él también tenía cultivos de aguacates, sino que él a los 4 meses llegó con el aguacate mejor que, no sé, ya hecho fruto, bueno, en fin, ya estaba el aguacate re grande y dijo que lo había sembrado igual que mi abuelo. Sí. Y mi abuelo le preguntó y le dijo que qué había hecho para acelerar el crecimiento de la planta. Y él, solo que no me acuerdo cómo se llama eso, ¿sí? Pero yo creo que vendría a ser como, como un cambio genético, ya que acelera el crecimiento de la planta, o no sé. Sí. O sea que él usó Eso por una parte. otro tipo de semilla. No, o sea, él cogió, no recuerdo cómo se llama eso, que coge, que si la planta está media grande, la Ajá. corta y coloca otro pedazo. No sé, no recuerdo cómo se llama Ah, eso. sería lo mismo que el injerto, lo que ya habíamos Sí, creo hablado. que sí. Así. Bueno, continúa. Cristian. Bueno, eso por una parte, profe. Eso sería una ventaja, ¿verdad? De acelerar el producto. Por otra Sí. parte, ya volviendo a los temas del maíz, por ejemplo, que dice que tiene que tener otro tipo de herbicidas para que la planta nazca y eso, para que crezca con un buen desarrollo, diría que impactaría en la economía de los agricultores, Sí. ya que creo que eso es caro. Unos bien porque tienen sus cositas y todo y pueden pagar todo eso, pero para otros no. ¿Listo? Profe, viendo la actualidad, quiero hacerle una pregunta. Dime. Leí un artículo donde decía que el coronavirus es modificado, ya que abarca muchas enfermedades, entre ellas está el SARS. ¿Y, y, ¿y qué? Sí. No, eso sería, profe, si el virus es modificado, bueno, no sé si tiene eso. Listo. Pues antes de responderte, te pregunto, el artículo, o sea, pues, o sea, ¿estás seguro que el artículo era de una revista científica indexada, que realmente se diga, ¿es verdad esta información? Profe, ahí sí le falló porque no me acuerdo, pero solo me acuerdo de eso que decía que el virus abarca muchas enfermedades, que es como Sí. modificado, algo así. Ok. Bueno, pues es que esa es una de las teorías, ¿no? Que el virus, el COVID, fue una creación de laboratorio y que fue un virus modificado genéticamente y que hubo una liberación accidental y que este virus estaba creando como arma biológica, pues por toda esta cuestión que está sucediendo entre Estados Unidos y China, ¿no? Esa es una de las teorías conspiranoicas, pero pues es una de las teorías que han salido, ¿sí? Que yo te pueda decir sí o no, el virus es un organismo modificado genéticamente, la verdad no puedo decirte con certeza sí o no, ¿sí? Pero pues de lo que yo sé, yo trabajé mucho, pues mi tesis y todo eso la trabajé con biología molecular. Lograr que un organismo sea tan, ¿cómo te digo yo?, tan mortal, es muy difícil, necesita de muchos años de investigación, de mucha inversión económica y todo esto, ¿sí? Y pues yo la verdad dudo que un país se ponga a invertir plata en investigación de armas biológicas cuando puede ser que es algo contraproducente para sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, eso que dicen que es un arma biológica y que se liberó accidentalmente allá, todos los daños que causó en China, ¿no? Ahora están súper bien y todo eso, pero en su momento hubo una gran mortandad de personas. Entonces, pues, ojalá y no, porque sería un gran atentado a la humanidad, ¿no? De lo que yo puedo decirte que tal vez es lo más probable cómo se originó este virus, es de lo que yo he leído, y es esta famosa teoría que el virus viene o de los murciélagos o de los pangolines, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En China es un país demasiado extractivista, tanto que ya sus ecosistemas están muy degradados y los pobres animales no tienen dónde vivir, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando uno altera un ecosistema? Los animales migran a buscar mejores condiciones de vida, ¿sí?
Y lo que está sucediendo es que muchos animales están migrando hacia las poblaciones humanas, ¿sí? Las poblaciones humanas, pues allá tendrán caso de plagas, aparte de ratones, de murciélagos, de otros animales, ¿sí? Animales que viven bien silvestremente en su ambiente natural y que tienen que emigrar a un lugar donde poder sobrevivir. Lo que hace uno, si a uno se le cae la casa, pues va y se busca otra, ¿cierto? Entonces eso es lo que puede suceder. Además de que allá en China, pues me disculpan, no quiero ser despectiva con nadie, pero se comen todo. Se comen el murciélago, se comen el ratón, se comen el perro, se comen la vaca, se comen todo, ¿sí? Y además, estos mercados chinos, no sé si ustedes veían, son insalubremente inseguros. ¿Sí? Cogen el pulpo, cogen el ratón, lo pelan en el piso con unas aguas todas cochinas, lo limpian, no sé qué. Lo que se supone es que tanta manipulación de murciélagos, no sé si ustedes han visto que los chinos comen sopa de murciélago y murciélago frito y todo esto, eh, una prolongada exposición al murciélago ocasionó que los virus que tienen estos murciélagos o este coronavirus hubiera evolucionado. Y sí, como lo dices tú, este virus sí viene del SARS. ¿Qué es ese virus? Esa gripita común, ¿sí? De hecho, de los tipos de coronavirus hay muchísimos. Por eso se dice COVID en vez de coronavirus. Margarita, porfa, si puedes apagar el micrófono. Margarita Beltrán. Bueno, entonces eso es la exposición prolongada a ciertos organismos, o en este caso, supongamos que al murciélago o al pangolín, entonces ocasionó que este organismo o que esta prolongada exposición del virus en algún momento mutara de tal manera que pudiera afectar al humano, al genoma del humano. Cuando hablemos de virus o cuando hablemos de COVID, yo les voy a explicar cómo es que un virus entra a un humano e interactúa con las células del humano, ¿sí? Pero bueno, el virus mutó, pudo afectar las células de los pulmones del humano, se hizo potente porque o sea, se puede tener un contagio a través de animal. Si hubiera solo un contagio de animal a humano, pues sería muy limitado a las personas que se Profe, no se le entiende, hay alguien más. Por favor. Profe, Margarita, se le entiende. pues, Hay una compañera que tiene el micrófono prendido. Margarita, porfa, si puedes apagar tu micrófono. La trato de silenciar, pero no me lo permite acá no me lo permite la plataforma. Pero ya, parece que ya. ¿En qué quede, chicos? ¿En qué, hasta que me escucharon? Bueno, retomo. Entonces, lo que les decía es que una prolongada exposición o de interacción entre el murciélago y el humano, ¿sí? Ocasionó que este organismo, ¿sí? Digamos, hubiera una prolongada exposición del virus hasta el momento que el virus mutó y pudo afectar las células del humano, ¿sí? Como les decía ya en biología, les explicaré cómo es que un virus contagia a un humano, ¿sí? Hablando específicamente del COVID. Eso es lo que se supone que sucedió. Entonces, al haberse contagiado el primer humano, como este virus pues puede mezclar su material genético con el hombre, entonces, o el humano, pues puede transmitirse de humano a humano, y más que va por las vías respiratorias y por el aire, Profe, pues qué mucho pena. más fácil. Dime. Profe, sino que lo que usted estaba diciendo sobre los murciélagos, lo que comían allá en China. Yo estuve viendo un video en YouTube. Es un canal de YouTube que se dedica a todo lo que tiene que ver con Asia. Y los chinos estaban hablando ahí, decían que ellos comían perros, gatos y todos los animales que pues para nosotros es extraño. Decían que era porque hubo una época oscura en China donde había hambruna y estaban en guerra sobre todo. Sí. Entonces, como estaba destruido todo y pues no había momento como para de trabajar, obviamente, ni nada de eso. Entonces ellos a lo que tenían al lado se lo empezaban a comer. Y después eso fue como una costumbre hasta el día de hoy, pero los chinos dicen que hay personas en China que realmente no les gusta
y hay personas que comen, o sea, es como un 50-50 de quienes comen ese tipo de animales y otros que no. Sí, claro. Bueno, Eso, pues profe. exactamente, sí, gracias por tu participación. Independientemente de lo que ellos coman, pues no tenemos por qué juzgarlos y por eso les dije, sin juzgar, no tengo nada en contra de de la cultura china, antes me parece que es una cultura muy bonita, pero, o sea, lo que me refiero es las condiciones de insalubridad con las que trabajan en los mercados y de lo degradados que tienen los ecosistemas, ¿sí? Entonces les decía esto, la interacción con el murciélago y el humano ocasionó que el virus mutara y bueno, llegó al humano, ¿sí? Pero entonces se supone que si los ecosistemas no hubieran sido a tal punto de degradación, no hubieran llegado a tal punto de degradación, los animales no hubieran migrado a, digamos, a las comunidades humanas y no sucederían estos contagios, porque hay muchos contagios, ustedes más adelante verán una materia que se llama zoonosis, que se habla de la transmisión de enfermedades de animales a humanos, ¿sí? Entonces, digamos, los animales en su lugar natural, pues pudieron tener sus virus allá, ¿sí? Sin que nos los pasaran a nosotros. Entonces, eso es lo que se supone. Ojalá y no sea verdad lo que leíste, que fueron modificados, porque pues qué mal utilizar la ciencia con fines desastrosos, sino que pues la ciencia debería usarse pues con fines benéficos para todo el mundo, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede. El degradar ecosistemas ocasiona que los animales migren hacia comunidades humanas y además de esto que se les genera un estrés máximo. Y ustedes ya saben que como nos sucede a nosotros, que estemos constantemente con estrés causa que nos enfermemos, tanto física como mental, hasta espiritualmente, diría yo. ¿Sí? Entonces, el estrés causa que nos enfermemos y que nos expongamos más ¿a qué? A enfermarnos mucho más fácil. Entonces, como nos pasa a nosotros, también les pasa a los animales y pues es importante mantener la estabilidad de los ecosistemas para que los animales se queden con sus virus en su hábitat, ¿sí? Que no haya algún momento que se nos pegue algún virus nuevo, lo que está sucediendo ahora. Esa es la hipótesis como que yo prefiero creer más, ¿sí? Obviamente ahorita en el momento no se sabe qué fue lo que sucedió, pero pues de lo que sí se sabe es que los primeros contagios se dieron en el mercado de Wuhan, ¿sí? O personas que habían estado frecuentando el mercado de Wuhan, ¿sí? Entonces eso tiene cierta correlación. Esperemos que no sea lo que leíste, Cristian. Bueno. Listo, ahora pues Kevin, sigue con la manita levantada. ¿Ah? Cuéntame, Kevin. Porque dice que, ay, se me fue la palabra, que la ciencia no debe ser usada para esas cosas. O sea, la ciencia, ustedes ya como les expliqué, la ciencia es usar investigaciones, pero pues las investigaciones llevan a grandes respuestas, ¿cierto? A grandes inventos que pues pueden dar solución a la vida humana, ¿sí? Profe, La ¿y cómo fue ciencia, que ¿cómo? ¿Me vuelves a la bomba repetir? atómica fue para los científicos, ¿no? Por ejemplo, la bomba, es que es eso, ¿sí? La ciencia no debería ser usada con fines para destruir la humanidad, ¿no? Porque al fin y al cabo somos humanos, todos somos iguales, a pesar de que pertenezcamos a X religión o a X movimiento político o a lo que sea, ¿sí? La ciencia no debería ser usada con fines, con ese tipo de fines. Pues si nos queremos matar como humanos, pues matémonos como humanos, pero no nos llevemos a los animales por delante, ¿cierto? Eso es lo que yo pienso, ¿sí? La humanidad está muy corrompida, muy dañada, tanto que nos queremos matar entre nosotros mismos, cuando una especie biológicamente lo que busca es aumentar su tamaño de población y generar que la especie siga sobreviviendo a través del tiempo, ¿sí? Eso biológicamente hablando. La humanidad se ha corrompido mucho a tal punto que pues vemos que la ciencia y todo esto es utilizado para guerras. Ya vemos que guerra cibernética, ya hemos pasado por guerras civiles, guerras mundiales, ahora que supuestamente que guerras químicas. Entonces pues por eso digo que la ciencia no, Profe, para por mí, eso, la ciencia no debe ser usada como para malos fines, sino pues para buenos fines, ¿no? Dime. Profe, Sí, dime, creo que Kevin o estaba sea, hablando y... por lo mismo
o sea, no debería ser usada, pero ya en la historia de la humanidad ya ha sido usada para matar. En las guerras, con el solo hecho de construir armas, de tener ejércitos y las fronteras. O sea, yo digo que lo que pasó ahora no hay que descartar que fue algo creado en laboratorio, porque de por sí la ciencia ya, desde que se creó la bomba atómica, yo creo que se puede esperar muchas cosas para acá. Profe, yo Pues sí, quiero opinar un poquito sí, dime en base a lo que usted dijo Marcela, Angie. anteriormente. Sí, dime. Usted habló sobre las guerras, donde Ujú, decía que si pues queremos matarnos, que nos matemos entre nosotros y no pongamos en medio animales. ujú, Ah, yo vi un documental de, creo que fue la primera, sí, fue la Primera Guerra Mundial, ujú, donde decían que, a ver, no me acuerdo quién eran los países que estaban en guerra, pero ujú, uno de esos países cogían a los perros y o sea, antes de, digámoslo así, de utilizarlos, los adiestraban, digamos, cogían a perritos de la calle, les echaban comida y los hacían, digámoslo así, sus amigos. Y cuando llegaba el momento, ellos los llevaban allá a los campos de batalla ujú, y les ponían en la barriga o en la espalda, les ponían la bomba y ujú, los mandaban allá a los enemigos y pues los enemigos no iban a pensar que pues un perrito iba a traer eso y al momento de llegar ahí explotaban. ujú. Sí, imagínense, Eso, o profe. sea, gracias, Angie. Esa es Bueno, mi profe, opinión, gracias. ¿sí? No quiero decir que la ciencia es mala ni nada de eso, la ciencia ha sido muy buena y por eso estamos hoy donde estamos, sino que, o sea, ya estamos muy corrompidos y pues ojalá, en mi opinión, ojalá y no haya sucedido este gran atentado a la humanidad, pues que se dice que tenemos que nivelar la cantidad de humanos y somos muchos humanos en este planeta y pues todas las catástrofes que estamos ocasionando, sí, pero pues por qué hacerlo de esa manera, sí? Tanto método de planificación que existe y por qué no generar más conciencia en que no debemos ser tantos humanos en este mundo, ¿sí? En vez de estarnos matando por cuestiones políticas, por plata, por tanto, sí sabemos que la plata no se come, lo que se come son los frutos, son los animales prácticamente, y eso es lo que debemos conservar, ¿sí? Preservar nosotros, tener una propia salud. Pero bueno, este es mi punto de vista. Ya vimos el punto de vista de ustedes, algunos están de acuerdo con la producción de organismos transgénicos, otros no están de acuerdo, otros mencionan los beneficios y como los factores perjudiciales, ¿cierto? Que pueden ocasionar esto, ¿sí? Me gustó mucho lo que mencionó Kevin, que indicaba, ¿sí? Que pues siempre debe haber como un estudio científico, ¿sí? Un estudio científico que diga si es bueno o no es bueno consumirlo o producirlo por X o Y motivo. Además de el uso y la función de que tengamos de estos organismos genéticamente modificados, ¿sí? El uso, pues lo que les había dicho, no sé si de pronto generar, disminuir el hambre mundial o generar productos más grandes a un precio más accesible, ¿cierto? Y también, digamos, esto usándolo en pro de la mejora del humano, sino de yo enriquecerme y entonces hacer X o Y cosas, ¿cierto? Porque se aprovechan de este tipo de, permítanme un momento, chicos, ¿qué está sucediendo? Listo, chicos. Como les decía, pues sí, usar esto en pro de, el beneficio de todos los factores, ¿sí? O todas las entes que estén participando en el uso y producción de estos organismos genéticamente modificados, porque varios de ustedes me decían, no, yo no voy a comer esto por salud, o yo sí lo voy a consumir porque tiene ciertas propiedades nutricionales, o ya no tiene semilla, ¿sí? Entonces, siempre y cuando pues se beneficien pues todos los factores y todos los entes que participan en la producción de esto. Bueno, pues esta es como mi conclusión de este pequeño debate que hicimos. Creo que Cristian quiere hablar. Coméntame.
Cristian. Bueno. Entonces, ya concluido el debate, ahora sí, pues, podemos proseguir a nuestra clase teórica, ¿sí? Antes de, quiero tomar lista. Bueno, pues este no es, va a tomar lista para... Profe, una preguntita. ¿Usted Dime. las diapositivas que las tiene ahí, las envía, las sube a Moodle? Sí, yo si se han dado cuenta, si han subido, yo subí la clase anterior con las diapositivas, todo, se sube video, se suben diapositivas, se sube todo, bueno. Chicos, no tengo, entonces después Gracias, tomo profe. lista, bueno. Vamos a seguir y ahorita saco lista y tomo lista más bien, porque no la tengo, no la he descargado. Bueno, entonces, pues habíamos hablado de todos estos protocolos o de todos estos acuerdos que, digámoslo así, mundialmente se han tomado decisiones en pro del cuidado del medio ambiente. Ya desde la década de los 70 ya veíamos que ya se venía pensando en una conciencia ambiental, ¿sí? En un cuidado ambiental y de realizar unos protocolos internacionales para que así estuviera como un enlace entre los diferentes países que participaron en todas estas declaraciones y acuerdos, pues para generar un cuidado no solo desde un solo país, sino desde todos los países o la mayoría de los países del mundo, en pro de cuidar el medio ambiente, ¿sí? Entonces, ya podemos pasar a hablar de los principios de la legislación ambiental. Me disculpan que acá está mal escrito. De la legislación ambiental, ¿sí? Y pues, primero podemos pasar a hablar del acuerdo de la doctrina constitucional tradicional de América Latina, perdón. Esto, pues, es un acuerdo ya que no es hecho a nivel mundial, sino como su nombre lo dice, es realizado por todos los países que pertenecen a lo que se conoce como América Latina, ¿sí? Y a partir de esta doctrina se establecieron 3 principios ambientales que pues se deben aplicar desde aquella época que se plantearon estos 3 principios, se deben aplicar en la actualidad, hasta la actualidad, o se han debido aplicar hasta la actualidad para pues el manejo de los diferentes recursos naturales de cada país, ¿sí? O de cada estado. El primero de ellos se conoce como el principio del derecho y obligación, que el derecho y obligación es del Estado, ¿sí? Este derecho y estas obligaciones, perdón, esto está acá, obligaciones del Estado, perdón, derechos y obligaciones del Estado, ¿sí? El Estado, como todos nosotros, tiene derechos y tiene obligaciones, pero más que derechos, tiene obligaciones para garantizar el funcionamiento de este país y de toda la sociedad y todo lo que esto conlleva, ¿sí? Derechos y el segundo, pues el segundo principio es el de los derechos y deberes de los ciudadanos. Nosotros como ciudadanos de un estado, como entes sociales del país colombiano, del estado colombiano, tenemos ciertos derechos que nos debe cumplir el estado, pero también tenemos ciertos deberes que debemos cumplir con el ambiente. ¿Sí? Esto pues todo lo que les estoy mencionando relacionado con el ambiente. Y por último está el principio de los derechos de la naturaleza, ¿sí? Es decir, tenemos 3 entes que participamos o que estamos relacionados, de los cuales cada uno tenemos derechos y obligaciones, obviamente menos la naturaleza, porque ¿cómo le vamos a poner obligaciones a la naturaleza? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, podemos pasar a hablar al principio de derecho y obligaciones del Estado. ¿Sí? Colombia como un Estado democrático, ¿cierto? Entonces, pues tiene todas sus obligaciones que la van a ayudar a manejar su país, ¿cierto? Su dominio y a manejar todos los recursos naturales. Entonces, todas estas obligaciones en general se conocen como los principios constitucionales que hablan del dominio público, ¿sí? Es decir, el dominio público de lo que es de todos los colombianos o del Estado, básicamente.
Además de la propiedad del Estado sobre el ambiente, es decir, cómo el dominio público y cómo es el ambiente propiedad del Estado colombiano, ¿sí? Y pues estos recursos naturales que son de soberanía nacional, es decir, todo organismo vivo, por decirlo así, o todo ente perteneciente al medio ambiente del Estado colombiano son soberanía de Colombia y se pueden manejar únicamente por Colombia. No puede llegar cualquier otro país y decir manéjelo de esta manera, a no ser que Colombia lo esté manejando digamos, de una manera no correcta y aquí ya venga y participe la ONU y todo esto y empiece a hacer como ciertas recomendaciones o ciertas acciones legales hacia el manejo del ambiente colombiano, ¿sí? Pues eso, pero pues eso ya depende. También es importante mencionar que las constituciones latinas, en este acuerdo que ya les mencionaba, declaran la propiedad de Estado sobre sus recursos naturales, lo que ya les mencionaba. Cada Estado tiene su propiedad sobre los recursos naturales que posea. Entonces, estas cordilleras son de Colombia, todas estas regiones biogeográficas son de Colombia, Caribe, Pacífico, Orinoquía, Amazonía, etcétera, ¿sí? Y pues las puede manejar Colombia de la manera que mejor le parezca, ¿sí? Entonces, los recursos naturales de todo el dominio continental, es decir, todo el país continental colombiano lo puede manejar el gobierno colombiano o el Estado colombiano. También se incluyen los zócalos submarinos que vienen a ser todo el territorio marino colombiano, que es todo este, ¿cierto? Acá por el lado del Mar Caribe, todo esto es nuestro territorio colombiano, incluyendo pues las islas de San Andrés y Providencia, y pues toda esta parte del Océano Pacífico que incluye las islas, la isla Gorgona y Malpelo, ¿sí? Que son islas pues importantes para nuestra continentalidad, ¿sí? Además de que también el Estado colombiano, cada uno de los estados latinos, puede manejar todos sus yacimientos de minerales que se encuentran en el territorio, como el oro, no sé, el carbono, no sé, todas estas piedras preciosas, nutrientes, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos esos elementos que se encuentren bajo suelo colombiano son jurisdicción de Colombia y pues esto está establecido en la Constitución colombiana, ¿sí? Todo lo que esté dentro del país va a ser de Colombia y se va a poder ser manejado por Colombia, ni por nadie más se puede manejar, ¿sí? Además, en cuanto a esto, el Estado debe proteger el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente ecológicamente balanceado. Es decir, ustedes como colombianos tienen el derecho de tener un ambiente bueno para su supervivencia, para su salud mental, física, espiritual, como le quieran llamar, ¿sí? Y pues esto es tomado como fundamento para toda la política ambiental de nuestro país, ¿sí? Además, para garantizar que todo ciudadano tenga un ambiente ecológicamente balanceado, el gobierno, ¿qué nos debe garantizar? Uno, pues que se preserve y restauren todos los procesos ecológicos que son esenciales para el adecuado manejo de las especies y los ecosistemas. Es decir, que todo ecosistema, ¿sí? Debe ser preservado y en caso de presentar daños ecosistémicos y ecológicos, deba ser restaurado, ¿sí? Para que todos estos procesos ecológicos se mantengan y nos podamos seguir garantizando todos estos bienes y recursos naturales de los cuales nos proveemos. Como segundo deber del Estado que nos debe dar es preservar la diversidad e integridad del patrimonio genético. Volvemos a hablar de la genética, chicos, de la nación y vigilar las entidades que investiguen y manipulen material genético. Volvemos a lo mismo, ¿cierto? Todo este problema ético de la genética y de manipular organismos para generar ciertos beneficios, ciertas cosas, deben estar vigiladas por el Estado, cosa que pues se garantice que no se están utilizando para un mal fin, lo que yo les decía, para, no sé, una guerra, lo que estábamos hablando, una guerra química, por decirlo así, una guerra biológica,
y además de que estos recursos genéticos estén manipulados de la mejor manera, cosa que no se le esté causando algún sufrimiento al animal o al organismo que está siendo genéticamente modificado, ¿sí? Además que toda la investigación debe estar basada en ciencia y se deben analizar e investigar todas las posibles variables que esto conlleve, ¿sí? Que me mencionaban que la salud, que no sé, que la religión, que la nutrición, que la presencia de semillas, la ausencia de semillas, que si es más barato, que si es menos económico, que si es más rentable, ¿sí? Entonces todo esto lo debe vigilar el Estado colombiano en cuanto al manejo de genética, de organismos genéticamente modificados. Tatiana está levantando la mano. Tatiana, regálame un momentico, que ya nos quedan como 2 minutos, entonces salimos y volvemos a ingresar a la reunión. ¿Listo? Gracias.